Parte de la fidelidad de Dios es que nos alegramos por nuestros hermanos en la iglesia de Valgue, en la isla. Ellos están celebrando un año más de la fidelidad de Dios el día de hoy, así que damos gracias a Dios por eso. Bueno, gloria a Dios. Les pediría también, el mejor regalo que les podemos hacer a ellos es orar hoy por ellos, en un tiempo que tengas, orar para que Dios sostenga al pastor Aarón y a su esposa, que sea su gracia la que los sostenga, que Dios guarde a sus hijos y los afiance firmemente al Evangelio cada año. También estar orando por hombres fieles en la iglesia, por líderes comprometidos con Cristo y por mujeres devotas del Señor, fieles a Cristo. Creo que ese es el mejor regalo que podemos hacer para ellos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a seguir adorando el nombre del Señor por medio de la predicación. Vamos a tener un tiempo para leer juntos. Pueden tener a mano en el capítulo en Mateo, capítulo 9, del versículo 35 al 38. Pueden tener a mano el pasaje. Vamos a orar. Ténganlo ahí a mano. La prédica se titula La proclamación del reino de Dios y la magnitud de su evangelio. La proclamación del reino de Dios porque es el llamado que Cristo hizo desde la colina, desde una montaña, desde la colina empinada. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Pero también es la magnitud de su evangelio porque no es solo anunciar, hay otras cosas más, otras actividades que podemos hacer que son parte de la proclamación. Bueno, vamos a leer juntos Mateo 9, versículo 35 en adelante. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. ¿Pueden ver esto? Jesús es Dios, pero Él está teniendo compasión de las multitudes, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Dice el 37, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe a más obreros a sus campos. Rogad al Señor de la mies. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Señor, de seguir proclamando la grandeza de tu fidelidad, de tu evangelio, la gloriosa obra de Jesucristo, el cual vino a rescatarnos a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hoy gozamos de una vida eterna que ya empezamos a disfrutar acá, Señor, y seguirá en la eternidad contigo, Padre. Te ruego por nuestros corazones, para que seamos llevados por tu Espíritu Santo, guiados por tu Espíritu Santo, sostenidos por tu Espíritu Santo en cada cosa que hagamos, Señor, para la proclamación de tu evangelio, para la expansión de tu reino, para la difusión de tu mensaje, Señor. Padre, guíanos en este momento, guía mi corazón, mis palabras, y guíanos a todos como iglesia para atender, prestar atención a lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Antes de empezar, quería comentarle algo. En el año 1912, como para la noche del 14 de abril y la madrugada del 15 de abril, iba el transatlántico con nombre el Titanic. Este barco venía de Inglaterra para Nueva York y en su ruta, ustedes ya saben lo que pasó, pues los que vieron la película. El punto es que esta situación, este barco, produjo unos héroes en situaciones difíciles y otros cobardes. Luego me gustaría mencionarles dos ejemplos de este naufragio de personas que sobrevivieron, del grupo de sobrevivientes que son admirables. El primero es el segundo oficial del barco, se llama Charles Lightoller. Él entró a sus 38 años al barco como segundo oficial cuando sufrió el hundimiento, y este hombre estaba dirigiendo y apoyando a la gente para que tomara los botes salvavidas y pudieran salir.
Este hombre fue de los últimos que quedaron en la parte del barco, que fue la última parte que se hundió, y entonces él al final se lanzó y se agarró de uno de los botes salvavidas plegables. El punto no termina aquí, que este hombre fue de los últimos, porque hubieron otros miembros de la tripulación del barco que buscaron cómo salir junto con los primeros pasajeros. ¿Recuerdan el lema de 1800 y 1900, que ahora se ha perdido? Mujeres y niños primeros. Entonces él estaba cumpliendo con esa misión. Pero la historia no termina acá. Este hombre continuó viviendo hasta sus 78 años. Él vivió 40 años y él se dedicó a servir a su país, a Inglaterra, en la Real Marina Británica. Sirvió en la Primera Guerra Mundial y sobrevivió. Entonces podemos ver que el hombre hizo algo con su vida. También tenemos a la condesa de Rhodes, llamada Lucy, entró a sus 33 años en el barco. Lo sorprendente de esta mujer, que ella tenía una preocupación desinteresada por la gente, y esta mujer se encargó de animar a la gente, guiar a la gente a subir a los botes salvavidas. La tuvieron que llamar para que se subiera a uno de los botes salvavidas, y cuando ella iba ahí, en la noche del 14 de abril y la madrugada del 15, ella iba haciendo turnos con el marinero del bote salvavidas para remar y para dirigir el timón. Y en lo que no estaba remando y dirigiendo el timón, estaba animando a las personas que iban en el bote, en su mayoría eran mujeres y niños, a que no se preocuparan por sus parientes que iban en otros botes y a que fueran confortados y consolados a su manera. Ella lo estaba haciendo porque habían perdido a algún familiar en este naufragio. Entonces ella estaba así. Después de esto, ¿qué hizo con su vida? Esta mujer de Inglaterra, bueno, se dedicó al servicio comunitario, se preocupó por la gente y trabajó, pero ella vivía abrumada porque la trataban como una heroína, pero ella sentía que no había servido lo suficiente a la comunidad. ¿Qué tiene que ver esto con Mateo 9? ¿De qué nos puede servir? Es que vemos a personas admirables que son libradas de la muerte y ven su vida de una manera distinta, o con gratitud, o con ganas de seguir luchando con un propósito porque sienten una segunda oportunidad de vivir. Ahora pensemos dentro del Evangelio. Los que han sido rescatados, salvados, no de una muerte en un barco, sino de la muerte eterna, han sido rescatados. El cristiano promedio, ¿qué es lo que hace? El cristiano promedio pretende ir a su casa, después del rescate eterno y glorioso que recibió, a buscar dónde está el control remoto, dónde está su silla más cómoda y su vaso de Coca-Cola con hielo, y sentarse a esperar la venida de Cristo. Ese es el cristiano promedio. Esto es contrario al carácter de Cristo. Miren bien, Cristo se levantó a orar en Marcos 1, del 37 al 38. Cristo, después de orar, estaba él a solas meditando y se acercan sus discípulos y le dicen: Maestro, ¿dónde estabas? La gente te anda buscando por todas partes. Y entonces él dice: es necesario que vayamos a todas las ciudades a predicar, porque para esto fui enviado. Ese es mi propósito. ¿Ven la diferencia? Jesús tiene claro su propósito. Podemos ver a esta condesa que ella se había propuesto ayudar a la comunidad, lo hizo cuando su vida estuvo en riesgo, o sea, estuvo dispuesta a arriesgar su vida, y lo hizo después de haber sobrevivido. Lo hizo también este segundo oficial dentro del barco, y lo hizo en la guerra, en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Pregunta: ¿qué has hecho con tu vida desde que Dios te salvó? Un día el Señor te trajo de muerte eterna, condenación, a vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Qué has hecho? ¿Has seguido ese patrón que muestra Cristo, ese testimonio de Cristo? ¿Has buscado exhaustivamente de qué maneras yo puedo hablarles a otros de esto que yo he recibido, o de qué manera las demás personas pueden vivir a como yo vivo ahora con Cristo? ¿Has buscado la manera de cómo ayudar a otros a venir a Cristo? Y no es solo anunciar, no es solo decir, proclamar, hablar el mensaje de Cristo. Hay otras maneras de contribuir, y lo vamos a ver en esta prédica. Incluso ahorita acabamos de hacer
acabamos de participar en el evangelismo en la isla de Ometepe. Les acabo de decir que oráramos por ellos, y yo sé que muchos de ustedes se comprometieron a orar, tal vez hoy en la tarde, en la noche, no sé en qué momento, y eso es una obra evangelística. Digo, es parte de la obra evangelística, nos hace partícipes de la obra evangelística en la isla. Pero esto hay que llevarlo a otras áreas, por eso dice la magnitud de su evangelio, hasta dónde llega el evangelio, los confines del evangelio, las áreas donde nos podemos mover en el evangelio, hasta regalar una Biblia a alguien, hasta poder orar por una persona, mandar un mensaje de WhatsApp. Todo eso puede contribuir, ofrendar para que hayan más obras fieles a Cristo. Y hermanos, la obra evangelística en Nicaragua que Dios tiene no solo es Iglesia Bíblica Petra. Hay más iglesias, pero si Dios te ha puesto acá, tu primer compromiso es con tu iglesia local, pero deberíamos estar todos orando por la obra global que tiene Cristo en Nicaragua. Desde el trono celestial, al igual que lo hizo en la cima de la colina, el Señor de señores dio una orden: vayan y proclamen mi mensaje, el mensaje del reino. Se nos ha ordenado ser partícipes de difundir el evangelio. Lo vamos a difundir no solo hablando, no solo orando por las personas, viendo de qué manera podemos facilitar que otras personas prediquen el evangelio, proclamen el evangelio. Eso es lo bonito de esto, que no siempre va a depender de nosotros, y esto lo hace Dios para mostrar que no depende de nosotros. En otras veces nos vamos a ir contribuyendo para que otro vaya y predique, pero también en ocasiones nosotros vamos a ir y predicar a alguna persona en específico o a una ciudad entera. Nosotros vemos aquí a Jesús, el humilde carpintero, pero poderoso Señor, en Marcos 1:38, donde Él dice: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Jesús tenía claro su misión, y Él te escogió a ti. Te escogió para seguir su misión, para que siguieras sus pasos, o para que caminaras por un camino diferente. Porque tal vez pensamos, a otros evangelistas, entonces quiere decir que Dios no me llamó a mí a predicar el evangelio. Pero dice que toda la tierra da testimonio de la gloria de Dios, todas las criaturas, hasta las aves del cielo, cantan de la grandeza del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros o yo me voy a excluir de la gran comisión? Es más, con tantas cosas por hacer, con tanta gente que proclamar, ¿por qué no vamos a esforzarnos a facilitar la proclamación del evangelio? Dice el punto número 1, aún faltan muchos lugares y muchas personas a las cuales hay que enseñar de Cristo, evangelizarlas y servirles. Aún faltan muchas personas que no han sido alcanzadas. Por lo tanto, facilita la propagación del mensaje de Cristo. Esto es favorecer la propagación del mensaje, facilitar la difusión del mensaje. Nuestras oraciones, nuestros recursos, nuestros tiempos. Ahora no solo se trata de hablar y anunciar el mensaje, también se trata de ver qué maneras yo puedo facilitar la proclamación del mensaje. Vamos a hacer un ejercicio, porque puede que más de alguno piense de que, espero que no se excluyan, pues, pero con la expresión que dice, es que en Petra les gusta mucho la proclamación. Deberías decir en mi iglesia, en nuestra iglesia, porque eres parte de la iglesia. Pero bueno, hagamos un ejercicio que sacamos a las iglesias Petras de la ecuación, del plan de Dios para Nicaragua, que ya no están. Entonces cambió eso lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? La mies es mucha y los obreros pocos. O sea, si sacásemos a Petra de la ecuación del plan de Dios para Nicaragua y vas a leer tu Biblia, Jesús sigue diciendo el mismo mensaje. La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Ven que no cambió? Continuemos el ejercicio. Si quitamos a una iglesia fiel que está proclamando en su país y vamos después a la Biblia,
¿Jesús dejó enviar discípulos a proclamar su evangelio? No, sigue diciendo ahí, vayan y hagan discípulos. Jesús igualmente seguiría viendo a los habitantes de nuestra nación como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. Sí, a Nicaragua, ese pueblo que dice que es, no sé, 70% cristiano, 35% evangélico. Jesús lo seguiría viendo como ovejas sin pastor. ¿Por qué me atrevo a decir algo así? Primeramente porque Jesús lo está diciendo viendo al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, donde no se ha escrito el Nuevo Testamento. Él está diciendo, este pueblo de Israel vaga como ovejas sin pastor, vagan confundidas, lastimadas, agonizando como ovejas sin pastor. Ahora, ¿Nicaragua será acaso con un conocimiento más profundo y más pleno que lo que tuvo el pueblo de Dios que recibió la ley a los pies del monte Sinaí? Entonces Jesús seguiría diciendo, la mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Señor de la mies. Nunca dejaría de hacernos ese llamado a nosotros, de facilitar la proclamación del evangelio. Y hay algo muy bueno de esta proclamación, porque hay cosas que solo son suplidas en la nación cuando el reino de Dios se extiende en una nación. Cuando la proclamación es abundante, se suplen cosas que solo el evangelio de Jesucristo puede suplir. En Lucas 24, Jesús acaba de resucitar. Nosotros vemos del 36 al 48, donde los discípulos, no lo vamos a leer, pero les puedo mencionar, los discípulos están hablando que ya se le apareció a los discípulos de camino a Emaús. Él está hablando, vimos a Jesús y ellos están incrédulos, y Jesús entra y le dice, ¿por qué están turbados por estas cosas? Y miran a Jesús y Él les dice, denme comida para que miren que yo soy el Cristo. Denme comida para que miren que soy yo, no es un fantasma, no es mi espíritu. Entonces hay algo que Él hace y Él empieza a hablar con ellos y ellos se llenan de gozo y de asombro. Eso solo los trae a anunciar que Cristo resucitó, el gozo verdadero. Hace falta gozo en la vida de nuestros vecinos, de nuestros amigos, familiares, de nosotros mismos. Necesitamos entender que Cristo resucitó y las implicancias de su resurrección. Tal vez por eso es la lucha de muchos de nuestros conocidos con amargura, tristeza, porque vagan como ovejas sin pastor, confundidas, lastimadas. Y no son víctimas porque son ovejas que también muerden, pero necesitan escuchar que Cristo resucitó. Vemos también de que Jesús empieza a hablar, yo les dije todas estas cosas, que era necesario que el Cristo pereciera, que muriera, que sufriera, pero que iba a resucitar. Esto es enseñanza. Jesús nos está mostrando aquí que Él resucita y la urgencia para sus discípulos es enseñanza y discipulado. Sí, comió con ellos, probó el pan, probó el vino, pero inmediatamente enseñanza y discipulado. Puedes ver que podríamos decir, bueno, pero esto no es evangelismo porque ellos ya son creyentes. Pero Jesús está dándole el motor al evangelio, dándole aquella motivación a evangelizar a estos hombres que necesitan ser discipulados de que cuál era el cumplimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahora ellos están preparados en sus mentes y sus corazones y solo les falta la llenura del Espíritu Santo para ir y proclamar con firmeza, con denuedo y con base en las Escrituras el mensaje de Cristo. Jesús también viene y les da poder y entendimiento porque sopló sobre ellos, dice más adelante las Escrituras, para que ellos pudieran proclamar y los declaró como enviados, como testigos enviados a proclamar, a anunciar. Los llenó de poder, fueron investidos de poder. Entonces podemos ver que todas estas cosas al final de cuentas traen una vida plena, con propósito real, verdadero, que glorifica a Dios y es lo que necesita nuestra nación. Es lo que necesita nuestra nación, nuestros familiares y nuestros amigos. Desde las iglesias Petra, Nicaragua,
Petra en Nicaragua, en Bosman y Colombia también, nosotros queremos contribuir a más iglesias, pero nosotros específicamente, como Iglesia Bíblica Petra, Managua, queremos contribuir a más iglesias, junto con nuestros hermanos en Matagalpa, en la isla, más iglesias en Managua, en Chinandega, levantar una iglesia sólida y firme, que glorifique a Dios, en Masaya, en León, en Rivas, es lo que Dios nos está llamando a hacer. Digamos, ¿ya tenemos los recursos para hacerlos? ¿Hay recursos suficientes para plantar más iglesias? No, no están ahorita. Entonces nos aferramos a Mateo 9, rogad al Señor de la mies, pídanle a Dios, pídanle a Cristo mismo que envíe más obreros, más recursos para su mies. ¿Vamos a ignorar este llamado? ¿Vamos a ignorar que Dios nos ha llamado a esto? Incluso a pedir para que el evangelio se difunda es participar del evangelio en Nicaragua. Y podemos pensar nosotros, dedicarme de esa manera, siguiendo a Cristo, porque sí soy un discípulo de Cristo, pero dedicarme de esa manera puede que me traiga sufrimientos, algunas limitantes en mi casa, privaciones, como decía Pablo, he sufrido privaciones, puede traer rechazo y puede traer persecución, y esas cosas son las que me dan miedo, y por eso no me dedico ni siquiera a orar en la seguridad de mi cuarto, a los pies de mi cama, o a los pies de una silla, ni por eso no me pongo así siquiera, donde estoy seguro que nadie me va a tirar ni una piedra. No es un rechazo que se va a dar en un mercado, en una plaza, en una calle, ni aún así. ¿Por qué? Porque sé que esto va a traer, porque Dios va a poner el peso en mi corazón y esto va a traer privaciones, persecución, porque va a poner el peso en mí, que estoy orando por más siervos para ir y proclamar. Este es un miedo natural en nosotros, pero que no sea nuestra base para ignorar nuestro llamado. Te voy a dar un versículo, un pasaje que te pueda motivar. Éxodo 1:12. Dice las Escrituras que mientras más los egipcios y el faraón oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaban. Éxodo 1:12, más se multiplicaban. O sea, la Biblia no está diciendo, ten ánimo, Dios te guardará y no va a haber opresión, no va a haber privaciones, no va a haber limitante, el cielo es el límite, ten ánimo. La Biblia no dice eso. Dice que mientras más te opriman, más crecimiento habrá en el reino de Dios, más expansión del evangelio y su semilla. Hay una lucha interna más en nosotros, el egoísmo, el amor propio, antes que a Dios y al prójimo, ese desorden que incluso algunos falsos maestros están enseñando, que debemos de practicar con nosotros mismos, amarnos para poder amar al prójimo y amar a Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que yo sepa, la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, sobre todas las cosas es el prójimo y es a mí. Y no está diciendo la Biblia, practica contigo para que puedas amar a Dios. Porque el Espíritu Santo, el cual tiene su fruto, que dice que es, el fruto del Espíritu Santo es amor, te va a dar la capacidad de amar a Dios. Es decir, Dios mismo te va a dar la capacidad que no tienes para amar a Dios. Amar a tu prójimo como lo has hecho contigo mismo en señal de cuidado. Es necesario también dejar nuestra búsqueda de comodidad, ese impulso en nosotros de buscar escenarios donde yo esté cómodo o buscar escenarios donde yo esté complacido. Del pesebre al Calvario, ¿cuántas veces Jesús buscó su comodidad y su complacencia? Todas las veces, pero nosotros muchas veces y la mayoría buscamos nuestra comodidad y nuestra complacencia. ¿Cómo ese camino nuestro, buscando los rótulos verdes que dicen, para acá la comodidad, para acá la complacencia, para allá voy, para allá voy? ¿Cuántas veces podríamos decir acaso que ese camino se parece al camino de Cristo? Del pesebre
al Calvario. Punto número 2, dejar el egoísmo y la comodidad nos hará compasivos por las personas que viven agonizando y sin amparo, como ovejas sin pastor. Hay una palabra importante ahí, creo que es necesaria traerla para poder entender mejor este pasaje de Mateo 9, 35 al 38, donde dice que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. La Biblia está diciendo algo que debería de ser como contradictorio y asombroso para nosotros. Cristo es Dios, Dios es inmutable, pero dice aquí que Cristo fue movido a compasión. Nosotros somos cambiantes. Si vemos a alguien que está sufriendo o alguien que está pasando una crisis, sentimos cierta empatía y ya somos movidos a querer actuar por nuestras emociones, pero a veces es momento de espérate, evalúa bien la situación y ve cuál es la mejor manera de ayudar en esta crisis a esa persona. Para hacerlo de manera ordenada, porque nuestras emociones nos dominan. Pero aquí está diciendo que Dios encarnado fue movido a compasión. Y Dios sigue siendo inmutable. Que esta compasión a la que Él fue movida es la misma compasión a la que fue movido el Señor en el Antiguo Testamento. Dios tuvo compasión desde el Antiguo Testamento cuando mandaba a cada profeta a decirle al pueblo que se arrepintieran y se volvieran a Él. Y Dios habla en el libro de Ezequiel 34 que Él tiene compasión porque sus ovejas andan como ovejas sin pastor. Lo mismo que Jesús está diciendo aquí. O sea, que esa compasión a la que Dios se mueve siempre ha sido mostrada. Dice aquí que tuvo compasión por ellas porque estaban confundidas y desamparadas. Dice la Nueva Traducción Viviente. Si lo leyéramos en un griego y ha pasado al español de manera literal, dice porque le habían removido la piel. Estaban como ovejas que se le había removido la piel. No es la lana, no es su cubrimiento, ese pelaje no, es la piel misma. Porque les habían removido la piel y estaban derribadas. Puedes ver cómo Jesús pone la representación del pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros vemos a Nicaragua? ¿Lo vemos así como lo mira Cristo? Está hablando del pueblo que Dios escogió desde el Antiguo Testamento para establecer una nación y proclamar al resto de naciones. Quizás nos falta un poco más de realismo. Vamos a ir a algunas cifras que nos van a ayudar. Yo se las voy a decir por acá. Managua tiene, vamos a redondear números para poder entender esto, porque son cifras pues difíciles de manejar. Managua tiene 1 millón de habitantes. Chinandega tiene 136,000 habitantes. Pensemos en esos números. Ahora pensemos. Sabemos que hay iglesias fieles al Señor que no se llaman exactamente Iglesia Bíblica Petra. O sea, fuera de Petra hay iglesias fieles, hermano. Porque Dios es soberano y la obra de Dios en Nicaragua no depende de nosotros. ¿Verdad? Entonces, supongamos, de 1 millón de habitantes, pongamos que hay, ¿cuántas iglesias fieles hay en Managua? Digamos 1000 iglesias. Y digamos que cada iglesia tiene 500 miembros, es demasiado, seamos optimistas, no le hicimos ni cogía a ese 1 millón de habitantes. Estamos hablando de 50,000 personas fieles. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Chinandega, 136,000 habitantes. ¿Creen ustedes que Dios nos ha llamado a establecer una iglesia de 500 miembros, de 200 miembros en Managua? 200 miembros fieles al Señor. ¿Y ya? O sea, que a Dios no le interesa el resto del 1 millón de habitantes. Entonces, supongamos, con nosotros hay otras 10 iglesias fieles a Cristo en Managua y que de esas 10 iglesias tienen 1000 personas. ¿Qué vamos a hacer con 10,000 personas? ¿Dónde está el resto de los managuas? ¿Se fijan? Estamos siendo optimistas con los números, pero claro que hay iglesias fieles en Managua. No las conocemos, pero algunos de ustedes podrían dar testimonio de ellas. Y también conocemos iglesias que no son fieles, pero que Dios tiene remanente en esas iglesias.
Entonces, tratemos de ver la ciudad en el número de 1 millón de habitantes. Lo mismo con Chinandega. ¿Nos estará llamando Dios a preparar una obra para 50 personas, para 200 personas y el resto de los 136,000 chinandeganos que perezcan? Estamos hablando, cuando digo así, nos estaría llamando Dios, estamos hablando de todas las iglesias fieles, fuera de Petra, o sea, estamos hablando de las iglesias fieles, que nos unimos todas las iglesias para servir en Chinandega y para proclamar el reino de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de Chinandega? ¿Qué va a pasar con el resto de León? 210,000 habitantes. Los números están redondeados para entenderlos mejor. ¿Qué vamos a hacer? Digamos que logramos cubrir entre todas las iglesias fieles de Nicaragua 10,000 habitantes en León. O sea, 10,000 verdaderos creyentes que creen que Jesucristo es su Señor y Salvador. ¿Qué pasa con los otros 200,000? Pongámosle pues, este pastor es muy pesimista. 100,000. ¿Qué pasa con los 110,000 habitantes de León que no han creído el Evangelio? Me estoy yendo a las cosas que Jesús dijo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos en aquel día, se está hablando de él, la gran mayoría del pueblo mundialmente conocido como cristiano, los que sirven a Cristo, muchos en aquel día me dirán Señor, Señor, y yo les diré a esos muchos, o sea, la gran mayoría del cristianismo, no los conozco. Miren bien las palabras de Jesús. Él no dice, habrán unos cuantos, unos pocos, que me dirán en aquel día, Señor, Señor. No, Él dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. En base a eso estoy hablando. Pero supongamos, no nos van a importar a Petra, Nicaragua y al resto de iglesias fieles en Nicaragua los 100,000 habitantes que se perdieran si se salvaran 110,000. Y no solo eso, tenemos Masaya, 180,000 habitantes. ¿Cuántas iglesias fieles habrá en Masaya? Deberíamos de estar orando por las iglesias que ya son fieles ahí en Masaya y por los verdaderos creyentes de Masaya para que vayan y prediquen a Cristo y ver de qué manera contribuir con el Evangelio en Masaya. Rivas, 54,000 habitantes. O sea, tenemos 2 iglesias en Rivas, que es la isla de Ometepe para nosotros, ahorita. Más adelante sería bueno tener una en la ciudad. Y no es cuestión por llenarnos de iglesias, es por lo que Jesús dijo. Rueguen al Señor de la mies, porque la mies es mucha. Entonces, ¿qué hemos hecho de esos 54,000 habitantes de Rivas, metiendo la isla? ¿Cuál ha sido nuestro impacto? Entonces, este es nuestro llamado apremiante y eso es lo que Jesús estaba pensando cuando Él estaba sentado y sus discípulos se acercan y le dicen, mira, aquí está la gente buscándote. ¿A dónde estabas? Te habías perdido y esta gente te anda buscando. Y Jesús tuvo compasión de las multitudes que lo andaban buscando, porque estaban como ovejas sin pastor. Por un lado, maltratadas por los falsos e infieles pastores que siempre ha tenido el pueblo de Dios. Y aparte de eso, era una mies muy grande y pocos obreros. Vamos a poner un número más. A diario, en promedio, mueren de 60 a 80 nicaragüenses. En promedio. De 60 a 80 nicaragüenses. ¿Cuántos de esos que van a morir hoy, digamos que fueran 50, cuántos de esos entraron al reino de los cielos? Porque creyeron que Jesucristo es el Señor. ¿O se salva el nicaragüense porque sufrió mucho? Entonces quiere decir que el Salvador no es Cristo. La fórmula sería sufrir mucho y vas al cielo. Es que como sufrió tanto, va al cielo. Necesitan escuchar de Cristo. Aún una vida sufrida no es suficiente si en esa vida sufrida no está Cristo. Solo Cristo es suficiente. ¿Cuántos de esos nicaragüenses que van a morir hoy, desde las 12 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, cuántos de esos nicaragüenses van a entrar a los cielos? ¿Sigue siendo importante mi deseo egoísta? ¿Siguen siendo importantes nuestra comodidad, nuestra complacencia personal?
necesitamos invertir nuestros recursos para la propagación del mensaje de Jesucristo. Necesitamos ejemplos prácticos, ser hospitalarios para nuestro grupo pequeño. Aunque todos, digamos, todos ya conocen algo de Cristo, nadie podría decir aquí, todos en la iglesia son creyentes. Estamos hablando de Iglesia Bíblica Petra Managua, porque el Señor Jesús deja en claro que muchos son los llamados y pocos los escogidos, que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo no puedo decir quién es o no es creyente, porque la misma Escritura me dice a mí, escudriñate, si vos realmente estás en la fe verdadera, escudriñate vos mismo. Ese es el llamado de Dios para mi vida, pero Dios sí conoce los corazones y las Escrituras nos enseñan que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero puede ser empezar por ahí, servir de manera hospitalaria con nuestro hogar y abrirlo al grupo pequeño. O puede ser también abrir el grupo, nuestra casa para amistades de la iglesia, compartir con ellos un almuerzo, una cena. Después tener tiempos intencionales o durante la cena. O también abrir nuestro hogar a amistades no creyentes. Eso lo hago a cada rato, pastor. Todos los fines de semana voy con mis amigos inconversos. Pero ser hospitalarios para hablarles de Cristo. De alguna manera buscar ser intencionales. Tratar de buscar ahí unos fondos, apartar un dinerito, para poder realizar una celebración, una fiesta, y la llevar a Cristo. Por lo menos una que logramos hacer en el año. Y si alguien se queja, bueno, mi fiesta, mis reglas. Aquí vamos a dejar 20 minutos de reflexión. Yo estoy pagando la comida, yo estoy pagando la bebida, así que ustedes mandan pues. Ya, pero que uno se siente que está poniendo ahí pues. Y si no también, aunque no fuera así. Es mucha la necesidad de la gente, como para decir, hasta que logre organizar algo en mi casa voy a poder servir. ¿Cuántas veces hemos solo dado una palmadita al hombro a nuestra amistad inconversa y no hemos abierto nuestro hogar para ellos? Nuestra participación en la expansión del reino de Dios tiene que ser activa, porque nuestra participación, sí, mi pequeña participación, tu pequeña participación es parte del plan de un Dios soberano. Forma parte del plan del Dios soberano. Es un plan soberano que tiene Dios e incluyó tu pequeña participación en la expansión del reino de Dios en Nicaragua. Vamos a seguir ignorando nuestro llamado porque va a venir persecución, rechazo, privaciones. Recuerda Éxodo, más los oprimían, más se multiplicaban. Y recuerden que nosotros somos seguidores de Jesucristo, discípulos de Cristo, siervos de Cristo, o amigos de Dios también. Entonces deberíamos de parecernos a Él. Vamos a ver el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, el más grande misionero de todos los tiempos. El misionero que ha viajado más lejos de su casa, nadie le gana. O sea, la distancia es inmensurable. Desde el reino de los cielos hasta este planeta Tierra, con una misión, proclamar el Evangelio. No hay ningún misionero, ni Hudson Taylor, que haya recorrido tanto para ir y predicar el Evangelio. E hizo el sacrificio más grande, su propia vida en la cruz, su sangre preciosa derramada por ti y por mí. Y nosotros hoy somos llamados a imitarlo, a seguirlo. Porque ahí dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niegue su manera egoísta de vivir y sígame, sígame. ¿Por qué decimos que somos siervos de Cristo si no seguimos sus pasos? Él venía del pesebre a Egipto, pero no iba a Egipto como nosotros, que vamos al mundo para buscar placer. Él iba ahí porque tenía que ser guardado para no morir de bebé. De Egipto, otra vez, a Belén, a Jerusalén, el rechazo en Judea, la hostilidad inicial en Samaria y todas estas cosas que él va pasando desde el pesebre hasta el Calvario. Él también es rechazado en Capernaum. Sus hermanos lo rechazan, sus familiares lo rechazan. Es rechazado en cada lugar y él sigue avanzando.
Él sigue en el desierto, él pasa hambre, él pasa sufrimiento, él siente sueño, tiene que recostar su cabeza en una piedra a la medianoche y nosotros, no te salgas que te va a dar el sereno. ¿Quién ha atrapado el sereno en sus manos? Bueno, entonces no podemos recostar, nosotros, él pasó esas dificultades, la dificultad de recostar su cabeza, en una piedra, o recostar su cabeza en las amarras de un barco, en la red de una barca llena del hedor de los peces muertos. Ahí tenía que poner su cabeza. Ese es el camino del pesebre a la cruz, el camino de nuestro Señor, de nuestro Maestro, y nosotros somos sus discípulos. Si cada creyente decidiera hoy servir a Cristo, servir a la expansión del reino según el plan de Dios para su vida, habría un impacto grande, habría un impacto poderoso. Y es lo que Dios está esperando, porque Él sigue diciendo, la mies es mucha y los obreros pocos. Recuerdan, desde un lapicero, dar un lapicero a alguien que sirva para la propagación del Evangelio, hasta 100 Biblias, o dedicar toda tu vida para hablar de Cristo, o dedicar toda tu vida a orar para esas personas que están predicando en las calles de Cristo. Todo eso es contribución para el reino de Dios. Mucha es la mies, muchos son las ovejas sin pastor y pocos son pocos son los obreros de la mies. Les dije que íbamos a ver algo en Ezequiel 34. Vamos a Ezequiel 34, versículo 18. Está hablando Dios por medio de su profeta a su pueblo escogido. Porque a veces nos confiamos, no, si Nicaragua es cristiana. Cristiana no es como los hindúes. Nicaragua no es como los hindúes. A veces decimos esas cosas. Pero aquí está Dios hablando a su pueblo escogido, a los pastores, a los pastores que están ahí día con día sirviendo al pueblo de Dios. Veamos el mensaje para los pastores del pueblo de Dios. Versículo 18, Ezequiel 34. No les basta quedarse con los mejores pastizales, también tienen que pisotear lo que queda, es decir, comen del pasto y machucan lo que no comieron. Lo dejan triturado, lo dejan nada apetecible. También tienen que enturbiar con las patas el resto del agua. Es decir, que el pastor está haciendo como una oveja que bebe su agua. La oveja normalmente deja sus patas en lo seco, a la orilla del manantial de agua, y está bebiendo. Pero estos pastores vienen y meten las patas en el agua, beben y se van y queda turbia para la oveja que viene. Es como lo que decía Jesús, que decía, ustedes mismos no entran al reino de Dios y ponen obstáculos para que los otros no entren. Estos son los pastores de la casa de Israel, que Ezequiel está hablando aquí. Dice el versículo 20, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas, las ovejas que están confundidas, que vagan como ovejas sin pastor. Pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado y embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento. Es lo mismo que está hablando Jesús. Es como una oveja que ha sufrido una herida, tiene un problema físico, está dañada, hasta esparcirlo por tierras lejanas. 22. Así que yo rescataré a mi rebaño. El Señor mismo rescatará a su rebaño. Y aquí está Jesús diciendo, aquí vengo por mis ovejas que vagan como ovejas sin pastor. Y vayan ustedes, rueguen al Señor de la mies y díganle que envíe más obreros a su mies. Todo creyente necesita saber que es urgente difundir el Evangelio, porque la mies es mucha y pocos los obreros del reino de Dios. Todos nosotros
los que hemos creído que Jesucristo es el Señor, que es nuestro Salvador, el que nos salvó del naufragio de nuestras vidas, en nuestra muerte espiritual, de ahí nos sacó, nos rescató. Todos estos creyentes que estamos hoy acá necesitamos saber, reconocer que la mies es mucha. Es decir, los campos del Señor son extensos y pocas las personas, hombres y mujeres, que están sirviendo en Él. Y esto Jesús se lo está diciendo a sus primeros discípulos, los que están ahí de primera mano. No se lo está diciendo a turistas del Evangelio, se los está diciendo a sus primeros discípulos, hombres que día con día estaban con Jesús. Pregunto, ¿día con día pasas con Cristo? ¿Dedicas tiempo a pasar día con día con Cristo? ¿O eres un turista en esta iglesia? Turista me refiero a solo andar de pasadita, o sea, solo venir y, como dicen en el oriental, sin compromiso. No me refiero a otra cosa, para que no vayan a extender mal nuestros hermanos y visitas extranjeras. Bueno, entonces podemos ver de que Dios nos ha dado recursos donde nosotros somos mayordomos, administradores de esos recursos. Uno dice ciegamente, mi carro, mi casa, mi billetera, mi salario, pero somos mayordomos de lo que Dios nos da. Entonces, de lo que Dios ha puesto bajo nuestra mayordomía, asignemos una parte para el avance del reino de Dios en Nicaragua, para el crecimiento de las iglesias Petra, para el crecimiento incluso de iglesias fuera de Petra. Claro, siendo como dice Pablo, de que primero mira por los de tu casa y después por los de afuera, a donde Dios ha establecido que es tu casa, y también por las demás iglesias fieles del Señor. Contribuye de todas las maneras que puedas para que haya más pastores, más misioneros que vayan al campo. ¿Estás orando por los misioneros que son parte de esta iglesia? ¿Estás orando por los misioneros que están en otras iglesias? Nosotros acá tenemos un misionero que está en Bosman. Vino como misionero a Nicaragua, tenemos un par, y ahora están como misioneros en Bosman. Ese no es su ciudad de origen. Estamos orando por estos misioneros, los que son parte de nuestra iglesia local y los que están en cada iglesia fiel, sirviendo, no a atender el dolor de muela del nicaragüense, sino a atender la enfermedad espiritual de cada nicaragüense que necesita la vida eterna con Cristo. ¿Estamos orando por esos misioneros? Esos son los fieles. Sí está bien, pero recuerden, es una compasión integral. Jesús se preocupó física y espiritualmente por la gente, no solo por sacarle un diente y darle un mensaje de ánimo. Sí, está bien, sacarle el diente, bueno, gracias, pero predícale de Cristo, predícale el Evangelio. Vemos el ejemplo de Jesús. Recuerdan que leímos en Lucas 24, mencionamos Lucas 24, donde Él se le presenta y ha resucitado a sus discípulos. ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando viene de muerte a vida? Hablar con sus discípulos y explicarles las verdades del reino y explicarles por qué Él tenía que morir y cómo es que Él resucitó y para qué resucitó y cuál era la misión de ellos. La primera urgencia de Jesús era reunirse con sus discípulos y hablarles de los propósitos y los planes de Dios para la humanidad. Entonces nosotros somos seguidores de Cristo y ya que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual, hagamos lo mismo que nuestro Maestro. Después de su resurrección Él fue y anunció. Nosotros también hagamos lo mismo. Vamos a leer en Lucas 24, solo la última porción. Lucas 24, del 45 al 48. Dice así: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día,
Él está hablando después de su resurrección y está dando este mensaje. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. ¿Ves? También, leámoslo en nuestro contexto. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a Nicaragua, a Managua, a Chinandega, a Rivas, León, Masaya, con la autoridad del nombre de Jesucristo, comenzando con Jerusalén. Ahí está abajo el mensaje que salió desde Jerusalén hasta Nicaragua. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Está hablando el Señor con nosotros hoy, que somos sus testigos. Vemos que es un llamado imperioso de anunciar el Evangelio, es un llamado urgente. Ha sido el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores el que nos manda a anunciar. Como habíamos dicho, ocupa tus tiempos, tu fuerza, tus recursos, dedícate a la oración también. Qué importante es la oración, hermanos. De este mensaje, la clave, más que brindar un lapicero, que sí es importante y es parte del plan de Dios, un lapicero para apuntar una cita bíblica, algo tan simple como dar un lapicero para apuntar una cita bíblica, es la contribución para el Evangelio como tus oraciones. Y tus oraciones son lo más importante. Pero tus oraciones no van a ser fervientes si no estás entregando tu vida fervientemente al Señor. Entonces, ese es el ánimo hoy, dedicarnos a la oración por más iglesias bíblicas, por más pastores fieles. Hay demasiados pastores infieles. Es más, si conoces pastores fieles, ora por ellos. Empezá con nosotros, por favor. Y fuera de Petra también, para que sigamos sostenidos en la gracia de Cristo. Por más hombres y mujeres fieles a Cristo. Dedica tu oración para esto, porque dice, tu Señor ruega al Señor de la mies por más obreros. Ruega, pide, ora por más obreros. Por más mujeres que sirvan al Señor, por más esposas que animen a sus esposos a servir. Esposos, sean fieles y diligentes. Si su esposa tiene miedo de que ustedes se comprometan con el Señor, anímenlas, pero primero anímense ustedes realmente en el Señor. No traten de animar si no han sido fortalecidos por el Señor. Y esposas, no pongan tropiezos para ustedes mismas no servir o no dejar servir a sus esposos, porque está eso de que si mi esposo se compromete, entonces la que sale fregada soy yo, dice. Entonces, vamos a ver qué le hago ahí para que no lo manden a llamar. Y ha montado un show la doña para que el esposo sea descartado. Pero igual puede ser que tú mismo como hombre o como mujer actúes de cierta manera para que no se te tome en cuenta en la hora del Señor. Si tomo este tipo de patrones, van a decir, no llames a ese hombre, entonces voy a portarme así para que nunca me llamen. Ya la tengo resuelta. Eso no es así. Esas estrategias son contrarias a lo que Cristo hizo. Y eso es caer bajo como creyente. Da risa, pero es vergonzoso y muestra que no hemos entendido los números que miramos. La gente que se pierde como ovejas sin pastor. Recuerda, 60 nicaragüenses van a morir hoy hasta las 11:59. En promedio, estadísticamente hablando. ¿Cuántos de ellos entrarán al reino de Dios? Si Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, ¿cuántos de esos 60 nicaragüenses dicen Señor, Señor? Y ahora sabemos que dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Esa es la pregunta de hoy, para dedicarte a la oración. Nuestras oraciones son parte de nuestra participación en el plan soberano de Dios. El plan que Dios diseñó para expandir su reino incluye tus peticiones a Dios mismo. Son parte de la expansión del reino. Esto te lo digo para que valores más tu tiempo de oración, para orar y rogar al Señor de la mies. Y claro que esto va a traer más rechazo, más persecución, y va a traer, porque la iglesia crece, entonces el mundo se agita,
se estremece y dice, ahora hay más gente recordándome que voy a un juicio eterno, entonces voy a atacar a esta gente que me dicen que un día el Señor me juzgará. Por eso es que se da la oposición del mundo, porque cuando uno no ha creído, uno no quiere que se le hable de Cristo, porque eso es un recordatorio para uno mismo. Nosotros éramos así, ya me está recordando que estoy bajo condenación, lo voy a censurar, lo voy a callar, voy a hacer algo para que él no me pueda seguir hablando de estas cosas. Ese es el rechazo del mundo, porque le recuerda que vendrá un juicio. Pero sigamos, porque nos enseña Hechos 6 y Hechos 12, que mientras más crisis y oposición había en contra de la iglesia, más se expandía la palabra de Dios, más crecía el número de creyentes. Hay algo importante. Proverbios 18:9 dice que el hombre que no hace nada es hermano, es igual al hombre que destruye. Es decir, que si tú no haces nada dentro del reino de Dios, si tú quieres pasar de turista dentro del reino de Dios y no ser un siervo fiel y activo del reino de Dios, eres igual al que está desde afuera atacando el reino de Dios. Eso dice Proverbios 18:9. El que no hace nada es igual al que destruye. Vamos a Lucas 4:43 para ir terminando. Perdón. Sí, aquí está. Lucas 4:43. Dice Jesús: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para esto fui enviado. Podríamos decir nosotros de manera personal en nuestros corazones ahorita mismo esto que está acá. Digámoslo en nuestros corazones. Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para esto fui enviado. También a otras personas, porque para esto fui enviado. Contribuye y favorece a una mayor propagación del Evangelio de Cristo, hermano. Es necesario que nosotros mostremos esa compasión que mostró Cristo por la gente que vaga como ovejas sin pastor, sin piel, desangrándose, derribadas, y no reconocen, porque ellos dicen que están felices, pero solo ellos saben, y Dios, cómo pasan por las noches cuando están a solas. Una cosa es fingir con la máscara del huehuense que todo está bien, pero otra cosa es estar a solas, y ahí es el ya no puedo más. Y la gente necesita escucharte y que tú ores por ellos, no por las veces que dicen, aquí yo paso feliz, vos pasas una vida triste y limitada, yo paso feliz. Que no te detenga eso, mejor motivate por las veces que están a solas y lloran, porque vagan como ovejas sin pastor. Sé consciente de las necesidades que sufre el reino de los cielos aquí en la tierra. Sufren necesidades y Dios las ha permitido para que nosotros vengamos y darnos oportunidad de servir y entregar nuestras vidas. Dice Pablo, vaciar mi propia vida para el Evangelio, para el reino de Dios. Derramar mi vida como una ofrenda en Romanos. ¿Participarás de los planes del Señor, de aquel que te salvó de la muerte? Hay un último ejemplo que les quiero dar de los sobrevivientes del Titanic. Se llama Richard Norris Williams. Es un hombre que a sus 21 años, un tenista que estuvo en el Titanic y se portó igual de heroico que el segundo oficial, y él se tiró de la punta del barco y se agarró de uno de los últimos barcos plegable y pasó 6 horas nadando con sus piernas metidas hasta las rodillas en lo helado del agua. Este hombre llegó, un norteamericano, llegó a Estados Unidos y le dijeron los médicos que a él había que amputarle las 2 piernas. Este hombre se negó y a los 4 meses estaba jugando tenis. Y 2 años después, en el 2014 y en el 2016, ganó 2 torneos del abierto de tenis.
torneos nacionales en Estados Unidos, al hombre que le habían dicho que era necesario apuntarle las piernas. Y nosotros que hubiéramos dicho, sí, córtemela, para pasar más tiempo sentado en el sillón, viendo series de Netflix todo el día. Pero este mismo es un ejemplo para nosotros que hemos sido rescatados y tal vez te han dicho, tú no estás calificado para anunciar de Cristo porque tú no tienes algo. Pero tú deberías decir, no, el Señor me ha llamado y yo voy a ir porque para esto fui enviado. Si este hombre pudo, por su amor al tenis, comprometerse a no perder sus dos piernas, ¿por qué nosotros no nos vamos a comprometer a no perder nuestra oportunidad de evangelizar? Aunque te digan, tú no estás calificado, la otra mujer sí. Esa sí habla bien de Cristo. Este hombre sí, pero tú no. Proclama a Cristo porque para eso fuiste enviado. Vas a depender plenamente del poder de Dios. Un dato curioso. El Señor pidió en Mateo 9 a sus discípulos que rogaran al Señor de la mies para que vinieran más obreros. Pero en Mateo 10, Él está mandando a sus propios discípulos que les pidió orar por más obreros. O sea, ellos eran los obreros de sus oraciones para ir y proclamar el Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de meditar, Señor, en tu Evangelio, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por meditar, Señor, y pensar, reflexionar cuántos nicaragüenses van a morir hoy, Señor. Solo un dato estadístico, Señor. Pudieran ser 20, pudieran ser 100, pudieran ser 150 nicaragüenses. No lo sabemos, Señor. Pero las estadísticas nos dan un norte, Señor. Y nos enseñan que la mies es mucha y los obreros pocos, Señor. Nos enseñan que los nicaragüenses vagan como ovejas sin pastor, heridas, lastimadas y haciendo daño, Señor. Son ovejas rebeldes, Señor, que necesitan un nuevo corazón, al igual que nosotros lo necesitamos un tiempo atrás, Señor. Tú nos llamas, Señor, a ser diligentes con nuestro llamado, Señor. No venir y a estar sentado en un sillón, Señor. No venir y solo ser pasivos dentro del reino tuyo, Señor, sino ser activos, guiados por el fuego y el poder de tu Espíritu Santo que arde en nuestro corazón, así como en el corazón de Jeremías, y así como los discípulos camino a Emaús, que la palabra de Dios ardía en sus corazones como un fuego. Padre, por favor, Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles, Señor. Fortalece, Señor, y sostén a cada pastor en Nicaragua que se mantiene fiel desde el púlpito hablando del arrepentimiento verdadero y de la fe en Jesucristo. Sostén, Señor, a cada hombre y a cada mujer que sirve fielmente a tu reino, Señor. No por vanagloria, no por mérito personal, no por lograr el aplauso, sino porque ve la necesidad de las ovejas que vagan sin pastor, sin rumbo y sin esperanza. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.